Muy buenas tardes. Los operativos. No sé por qué, pero me faltan que son Estarán con los del Partido Popular, ¿no? Cuidándoles. Bueno, muy buenas tardes. Gracias sobre todo a las personas que acompañan a Joaquín Antuña. Gracias. Sean bienvenidos a esta su casa. Si tuviéramos que definir un español universal, intelectual y joven todavía, una de las... que no sea una chica, ¿eh? Una de las... Esto queda grabado. Una de las... Para todos los alumnos internacionales que tenemos, que... Y si fuera Pablo te daría un beso, ¿no? Como sí, hoy en las Cortes. Sí. No me llamo Xavier. Diríamos que ese español universal que recorre todo el mundo y que yo sé dónde está porque me manda su artículo, el del Chinos sin Chinos. El último que acaba de escribir, yo creo que reciente, esta misma mañana o ayer por la noche. No, he escrito otro. ¿Otro ya? ¿Te ha dado tiempo? ¿O todavía no? Y Pedro puso la otra mejilla. Pues eso estará caliente con horas. Podríamos decir que es el profesor don Joaquín Antuña. Yo creo que es más antiguo que yo, incluso en la Sociedad de Estudios Internacionales, porque ya fue profesor mío cuando yo hice mi promoción, así que a pesar de su eterna juventud, es un hombre de la casa, es un hombre vinculado a la casa. Me van a permitir ustedes que me extienda en su currículum, porque yo creo que hasta la última línea de su currículum, aunque sea un poquito extenso, merece la pena que lo escuchen para ver la calidad de este español universal que hoy tenemos el honor que nos acompañe. Pues Joaquín Antuña, asturiano afincado en Madrid, se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas en el Instituto del mismo nombre de París. En la época de la transición democrática en España es nombrado secretario de Relaciones Internacionales de Izquierda Democrática de don Joaquín Ruiz Jiménez. Fue colaborador de la FAO en Roma y México y también del Departamento de Comunicación Social de la Presidencia de la República de México. Fundó Paz y Cooperación ya en el año 82 y su organización fue designada Mensajera de la Paz de Naciones Unidas en el 87. Tiene el diploma de honor del Año Internacional de la Familia, mención especial de la UNESCO por su contribución al Año Internacional de la Alfabetización, y en el 99 obtiene el estatus consultivo especial de COSOC de Naciones Unidas. Personalmente obtiene en Estados Unidos el Peace and Security Award del 2006 y el Global Compassion Award del 2009, otorgado por ONU y por Airlines Ambassador, este último en Naciones Unidas. Ha sido designado embajador de los derechos humanos por la Young for Human Rights International del 2007. Los ministerios de Educación de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Panamá le han otorgado premios de reconocimiento y además un certificado de agradecimiento del Centro Ruso de Cultura y Ciencia del Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa, asimismo del Fórum de las Culturas de Monterrey en México, que también le distinguió con el mismo galardón. Ha sido declarado huésped ilustre de Albacete Hospitales en España, de La Molina, San Borja, Santiago de Surco de Lima, Perú, también ciudadano de honor de Zouerat en Mauritania. Entre otras distinciones recibió la Paloma de la Paz, premio entregado por el alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván. Fue nombrado profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales. Gracias. Ha sido consejero de Greenpeace y fundador y vicepresidente de la Federación Española de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España. Lleva su nombre una biblioteca infantil en Bucaramanga, Colombia, y un hospital rural en Keur-Mur, en Mauritania, y un auditorio en el complejo Fiannani en Sudáfrica. Ha conocido personalidades relevantes como la Madre Teresa. Cuando dice que ha conocido es que las ha entrevistado. La Madre Teresa, Desmond Tutu, Pérez Esquivel y Nelson Mandela, entre otros. Y también se ha entrevistado oficialmente con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, doña Asha Ross Mijino, en diciembre del 2009. Ha publicado el Verso 2000 en Italia, la Estrategia de la Esperanza, 50 ideas para la paz, abriendo brecha, cómo crear una ONG en España. Ha sido amigo y traductor del fundador del Club de Roma, Aurelio Percei,
de quien se ha inspirado. Dirigió un programa de televisión durante 3 años, Otra Humanidad, Tercer Milenio, de que se publicó un videolibro. Desde el 82 promueve campañas escolares dirigidas a llevar la problemática mundial a los centros escolares, y desde el 87 crea el Premio Escolar Paz y Cooperación, que este es el que has dado en Nueva York, ¿no? Naciones Unidas. Y yo creo que vienes caliente, ¿no? Has pasado de Nueva York, te has ido a China. Ahora voy a contar a los colegas lo que hemos hecho. A partir del Fórum de Barcelona de 2004 se ha convertido en un certamen internacional que ha instituido el 7 de febrero como Día Escolar para el Entendimiento y la Paz. Su última campaña ha presentado oficialmente en conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas de Nueva York en enero del 2015. Tiene como título Tecnología del 2016, porque ha llegado octubre del 2016. Y ahora tenemos el de Cervantes, pero eso lo voy a contar. Para tecnología, para el Gran Premio de la Paz, el Gran Reto. Perdónenme ustedes que me haya extendido, pero es que es un auténtico honor, un auténtico privilegio tener con nosotros hoy a un intelectual español por el mundo, el profesor don Joaquín Antuña, que nos va a hablar de Hong Kong, centro neurálgico del sudeste asiático. Querido profesor, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Tengo que decir que la última conferencia aquí fue sobre China. Fue hablando del dragón, ¿no? Ese animal mitológico tan importante en China. Ruge el dragón, ¿no? Y además se da la circunstancia de que yo había estado en China nada menos que 24 años antes, ¿no? En un viaje con el profesor Tamames y con el Club de Roma, que pretendía asesorar a los chinos en lo que era la programación, que era el tema de Pechey y del Club de Roma. Lo más conocido fue el informe de los límites al desarrollo, pero el Club de Roma inspiró muchas conferencias a través de Naciones Unidas, tanto el tema de urbanismo, que sería el tema de hábitat, o el tema de la población, el tema del cambio climático, en fin, muchas de estas conferencias. Yo quedé muy asombrado del paso adelante que había dado China, porque realmente también son derechos humanos, y esto también quiero decirlo, también es derechos humanos sacar de la pobreza a zonas rurales, a cerca de 250 millones de personas, y llevarlos a las grandes ciudades. Es verdad que China, con ese desarrollo increíble, porque ahora que empiezan a estar en crisis, tienen un índice de crecimiento del 7%, lo cual realmente es verdad que, como el rey Midas, hay un bien que pierden. Todo lo que se toca prácticamente es oro, pero tienen un bien que pierden, que es el sol. El sol no lo ven. El sol no se ve en Beijing o Pekín, en Shanghái tampoco se ve. Cuando uno va hacia el sur, hacia el Mar de la Perla, en fin, todas esas zonas, Guangzhou, que es una zona muy bonita, por cierto, ahí empieza uno a vislumbrar el sol. Y cuando llegas a la zona sur, digamos, que es la zona de Hong Kong, también hay este problema, porque hay una gran contaminación. El problema que ellos tienen es que, sobre todo, la energía la extraen sobre todo del carbón, y el carbón contamina muchísimo. Esto enfada muchísimo a los japoneses, porque los japoneses reciben unas nubes cargadas, ¿verdad? Unas nubes negras, que en esas megalópolis, porque claro, hablando de estas ciudades, Tokio con el puerto son 30 millones de habitantes, o sea, son unos conglomerados humanos tremendos. Entonces, a raíz de esta conferencia, donde hablamos un poco de ese desarrollo tremendo que había tenido China, donde años atrás todavía se veía cómo la gente llevaba los arados sobre los hombros, cómo llevaban casi como los siervos de la gleba. Era una situación
en una zona muy bonita, se llama Shenzhen, que tiene, ahora que se habla mucho de cocina, porque uno de los pocos destellos culturales que ha habido en estos debates de la nación ha sido hablar de cocina fusión. Me parece que es lo único que nuestros políticos, en lo único que se asoman un poco a los aspectos culturales, que se ve que pueden dañar la mente y carecen de ello normalmente. Pues como os digo, a raíz de entonces, vi este cambio enorme. Entonces aquí hablé del viaje a China y he visitado la zona. He visitado un país que recomiendo a todos, un país increíble que es Filipinas. Filipinas es un país milagroso. Es el país de las 7.000 islas, es el país de los 180 volcanes, es el país de unos tifones terribles, porque no os podéis imaginar lo que es eso, ¿no? Y además, en cuanto llegan las lluvias, aparecen los insectos por todos los lados. Bueno, es un país de milagro. Se aprende lo que es, cómo vivían los españoles de entonces, los conquistadores, en fin, en intramuros, que eran en las colonias, había estos intramuros que estaban protegidos del resto de la población. En ese idioma tagalo, hay una palabra imprescindible que es mabuhay, que es el desear buena suerte, etc., ¿no? Y quedan muchas palabras españolas en el tagalo, que junto al inglés son los dos idiomas oficiales, quedan algo así como 3.000 palabras, pero sobre todo son de enseres de casa. Las malas lenguas dicen, los opositores a nuestra presencia allí, dicen que eran elementos de las casas para dar órdenes a los criados. Sea lo que sea, hay una presencia muy grande en Filipinas, que aparte de esa naturaleza increíble, porque bueno, es una cosa, esta gente viene de milagro, ¿no? Yo recuerdo, estuve unos pocos días, porque iba invitado pagándomelo yo, pero iba invitado por el Ministerio de Educación, a través de la Embajada de Filipinas en Madrid, y temblaba la tierra. Es decir, uno ponía, de vez en cuando, había unas sacudidas. Aquí tengo una amiga mexicana que me ha ayudado en México, eso también se ha vivido, ¿verdad? Pero en Filipinas es una cosa permanente, ¿no? Hay una cosa, Filipinas tiene una relación, digamos, difícil con China, porque China, que es la gran potencia de lo que es el sur del mar de la China, tiene problemas territoriales con Filipinas, con Vietnam, con Hong Kong, en fin, tiene problemas con todos los vecinos. Y ellos crean islas artificiales y últimamente se están armando hasta los dientes. Es decir, eso es un proceso desde luego preocupante. O sea que he tenido una visión de la zona. Allí se presentó un premio escolar y este año el premio escolar el último año fue en Hong Kong. Y tengo que decir que, bueno, yo había estado ya en Hong Kong, pero también ha habido un crecimiento enorme en estos últimos años, probablemente no muy bueno, porque Hong Kong es una fusión entre lo inglés, se conduce por la izquierda, por ejemplo, los autobuses son de 2 pisos, en fin, estas son cosas, las cabinas telefónicas, en fin, hay una serie de el té que toman los chinos, es decir, todo este tipo de cosas, de costumbres inglesas. Luego el puerto Victoria, se conserva el nombre porque es igual que en Sudáfrica, donde ha estado Inglaterra o ha estado el Reino Unido, se conserva siempre el nombre de la reina Victoria. Luego pues nombres como King's College, Queen's College, en fin, hay todos estos restos ingleses. Y entonces se ha construido mucho, y se ha construido un poco tipo colmena, tipo como estos edificios franceses, estos edificios, estos rascacielos, digamos, donde colmenas, verdaderas colmenas humanas. Son 6 millones de habitantes, en total son 7 millones
lo que tiene Hong Kong, porque es Hong Kong, Kowloon, está esa bahía muy bonita, enfrente de lo que es la isla de Hong Kong en sí, los nuevos territorios. Y tengo que deciros que, claro, Hong Kong tiene una importancia extraordinaria porque a partir de 1997, hasta 1997, pertenecía a la corona inglesa y tenían gobernador. En tiempos de la Dama de Hierro, de la señora Thatcher, comprendieron que era imposible una guerra o un conflicto con China, también por los intereses comerciales, intereses políticos, intereses de todo tipo. Y entonces se arbitró esta cesión por 50 años y se acuñó la frase: un país, dos economías, dos sistemas distintos, ¿no? Aunque volvamos ahora aquí un poco a la política nacional, no voy a hacer alusión al piquito de hoy del amigo Pablo, ni voy a hacer alusión tampoco a las tragaderas que tiene el amigo Pedro, porque es curioso que estos dos señores, Pedro y Pablo, con nombres tremendamente bíblicos, los dos ateos, evidentemente, esto, Sabasandir, ¿no? Súper ateos, pero sin embargo, hoy me ha llegado al alma el gesto de Pedro de poner la otra mejilla. Es decir, cuando Pablo le dice nada menos que Felipe González es un asesino, le habla de la carne viva, le habla de todo, el impasible. No estoy mirando nada. A ver si ya me ha llegado tu artículo. El impasible no dice absolutamente nada. Ya lo tengo. Sí. A las 18:38. Sí, eso. No dice absolutamente nada, y no solamente eso, sino que brinda la colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso digo al final que hay como un tic-tac que está entre este Pedro y este Pablo. Bueno, os estaba contando cómo Hong Kong se convierte prácticamente en la segunda capital de China, porque aunque tiene un estatuto autónomo, todavía quedan muchos años, sin embargo, el hecho de tener una economía de mercado avanzadísima, es la octava del mundo, con el movimiento portuario, pues dicen que mayor del mundo, es decir, que es un verdadero alarde. Las exportaciones chinas pasan más del 50% por Hong Kong, tanto importaciones como exportaciones, y se convierte también en un modelo económico. Tengo que deciros que el sistema chino recuerda, vosotros sois todos muy jóvenes, pero recuerda un poco lo que era la política franquista. En España se podía criticar al señor alcalde, o sea, a la señora Carmena del tiempo. En ese tiempo eran todos bigotudos, se utilizaba el bigote, ¿no? Un poco como nuestros hermanos árabes, ¿no? Hermanos sobre todo Emiratos y compañía, ¿no? Pues se podía criticar al alcalde, ¿no? Entonces, en China se puede criticar al alcalde, Hong Kong se puede criticar al alcalde. O sea, se deriva las críticas hacia esa política municipal, pero hay una barrera que no se puede transitar, que es en el caso de China el Partido Comunista Chino, Xi Jinping me parece que se llama el actual presidente, se conserva esas políticas de planes quinquenales, ahora dirigidos sobre todo al consumo, donde según las estadísticas, claro, las estadísticas sabéis que están todas falseadas, pero bueno, dicen que hay 71 millones de pobres. Aquí, en la política esta, dirían que hay 700 millones, porque como se aumenta todo, evidentemente habría un plan de emergencia social, evidentemente, para 700 millones. Ellos hablan de 71 millones.
La economía de Hong Kong se ve muy próspera, es una ciudad inmensamente cara, quizá también porque yo creo que el dólar hongkonés está sobrevalorado, porque claro, si empezamos con que está sobrevalorado y el cambio que te dan es malo, pues realmente es una ciudad muy cara. Los edificios más importantes están comprados por esas compañías chinas poderosísimas, como Banda, o como esa otra que se llama Alibaba, que evidentemente es un nombre estupendo para una gran corporación, porque bueno, Alibaba, ahí no deben ser los 40, deben ser los 400 ladrones, ¿no? Pero de vez en cuando, desde arriba, hacen una limpia, ¿no? Porque es el país con más penas de muerte del mundo. Se habla de unas 10.000 y la familia tiene que pagar la bala que ajustició a la persona. Además, a pesar de todas las campañas que hay para mitigar esto, es complicado. En Hong Kong hay un consejo, hay una especie, ya no hay un gobernador, pero hay como un presidente con su consejo, y ahora la gran polémica que hay es, hay los que llaman localistas, que serían los independentistas, aunque Hong Kong no fue nunca una democracia, porque Hong Kong estaba sometida a la corona británica. Pero yo tuve el año pasado un becario de Hong Kong que me decía Hong Kong como Cataluña, y claro, yo me dejaba un poco perplejo. Entre eso, las botas rojas que llevaba y que no nos entendíamos, las relaciones iban, en fin, no fueron excesivamente buenas. Surrealistas. Sí, un poco surrealistas. En este campo te mueve un poco lo surreal. Entonces, Hong Kong, claro, es una atracción para esa política, porque claro, el sistema chino es un sistema productivista, es un sistema realmente donde los derechos laborales prácticamente no existen. Ellos dicen, una persona que no vale, si allí ponen a otra, no existen el concepto de huelga, existe una gran productividad. Entonces, pero el modelo de Hong Kong, donde todavía hay el derecho común inglés, donde los derechos de propiedad están acotados, es decir, tú eres propietario de una casa, esa casa es tuya, o en las transacciones comerciales hay una seguridad jurídica, esto hace que sea un polo de atracción, porque hay otras zonas cerca, Shenzhen, etcétera, hay otras zonas que quieren tener ese estatuto. Y está el caso de Macao. Macao era un sitio lamentable, absolutamente lamentable. Piratas, ¿no? Sí, aparte de los piratas que habla el señor rector, aquello era juego y depravación. Sí, no se parecía nada a la casa que tiene el amigo Ronaldo, que ahora tiene tantas tribulaciones, ¿no? Ahí en la finca. No, era una cosa realmente lamentable, porque la labor de los portugueses en esa zona, quizá por la lejanía, en fin, era muy triste. Había unas escaleras y un templo de ruido. Bueno, y ahora, con los tiempos, pues lo han construido, lo han convertido en Las Vegas. Porque, queridos amigos, si tenéis algún amigo o amiga china, les encanta jugar. Sí, la gran pasión china, eso lo veréis desde las maquinitas hasta todo. Y en Hong Kong, por ejemplo, que son el deporte son las carreras de caballos, pero evidentemente jugándose las pestañas. ¿Sí? Entonces, a Macao se puede ir no hace falta pasaporte, es decir, no hace falta visado. Entonces hay unos ferries que van cada hora, que van a Macao, y se ha convertido como esa capital del vicio, porque los jerarcas del régimen no son libertarios como aquí nuestros amigos de Podemos, no son libertarios, son muy contenidos, es decir, no miran a las mujeres, en fin, quiero decir, como el bueno de Arcipreste de Ita, que comentaba de alguien que no levantaba los ojos, pero sí las faldas. En fin, son pequeños comentarios que quiero hacer. Y entonces, Hong Kong evidentemente tiene unas reglas distintas. Está rivalizando con una ciudad-estado, porque pensad un poco en lo que eran los estados italianos. Es decir,
Esto es como si fuera Ferrara, o fuera Bolonia, o fuera Umbria, etc. Está rivalizando con Singapur, que Singapur se ha convertido un poco en un centro absolutamente económico importantísimo de las grandes empresas, y además que tiene la ventaja de tener tuvieron un nombre del destino muy abierto, bueno, aunque imponían, había esas cosas curiosísimas como por ejemplo tirar un chicle al suelo, beber agua, sí, beber agua, etcétera, los latigazos, en fin, había todo esto, pero es un poco el centro de negocios. Tanto es así que el famoso banco que preocupaba y ocupaba tanto a Putin, el HSBC, quería decir Banco de Hong Kong y de Shanghái. En este momento se está especulando que va a ir precisamente que va a ir a Singapur, porque hay un miedo a la intervención china. Va a haber unas elecciones y entonces hay una polémica respecto a quiénes pueden ser candidatos. Los chinos tienen como un derecho de intervención y luego hay cosas, pues claro, que evidentemente a los que estamos en derechos humanos nos dejan perplejos. De repente desaparecen unos libreros, ¿no? Luego uno aparece en Pekín a Shanghái porque había ido voluntariamente. Dice, en fin, hay cosas realmente extrañas. Es decir, que cada país tiene su sistema, tiene sus formas, pero yo creo que esta transfusión, es decir, estas dos ciudades, además Shanghái y Hong Kong tienen la característica que en Shanghái también estuvieron los ingleses y también ha habido una influencia. Ese famoso mirador increíble de los rascacielos tiene una parte que es la parte inglesa. Ese maridaje entre las dos culturas yo creo que es realmente apasionante. Yo me encontré allí, y esto lo voy a contar como es la ciudad del mundo con más start-ups, es decir, con más estas empresas nuevas, tecnológicas, ¿no? Y en mi campo, nosotros tenemos un concurso internacional que se hace en todo el mundo, que es un premio escolar. Este año va dedicado al tema de Cervantes, que por cierto hemos madrugado al gobierno, porque en nuestro pequeño, porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada, y ahora ocurre que, por ejemplo, en México la conmemoración de Cervantes, aparte que México tenga el Festival de Guanajuato, único en el mundo, sin embargo el concurso escolar es el nuestro, porque es que no ha habido iniciativas. Si vais al Instituto Cervantes y visitáis una exposición que hay de fotográfica, bueno, eso es digna de Madame Tussauds, es decir, son unas sombras, evidentemente, que no se sabe exactamente lo que es. Quiero decir que va muy retrasado. Se quejaba el alcalde de Alcalá de Henares que no tiene subvenciones. Y, aunque sea saltar de una cosa a otra, tengo que deciros que, hablando, por ejemplo, del debate de ayer de la Nación, yo hice este artículo que era un cuento chino sin chinos. Tengo que decir que viajando, teniendo la suerte de poder viajar bastante, veo cómo nuestro país ha perdido sintonía con lo que son los grandes ejes mundiales. Es decir, no se puede decir, la socialdemocracia, como sabéis, ha creado el estado del bienestar. Nadie puede estar en contrario del estado del bienestar. Pero lo que no puede ser es una sociedad subvencionada. No puede ser una sociedad subvencionada. Es que eso no puede ser. Eso no tiene futuro, la sociedad subvencionada. Tiene que haber creatividad. Es verdad que habrá gente que por circunstancias, por desgracias, por enfermedades, ¿no?, necesite la asistencia. Pero no puede ser que se instale la mentalidad de un país asistido. Y esto, evidentemente, claro, puede ser tremendo, y luego volveré a lo de la startup que visité allí. Puede ser tremendo ese hecho de que el ciudadano tenga que ingeniárselas, que esas habichuelas no le vienen de papá Estado, caramba. Que además, cuando les vienen de papá Estado, hay colas kilométricas, como en Venezuela,
hay colas, como he vivido en la maravillosa Cuba. Es decir, claro, hay que imponer el racionamiento, el corralito, todo eso. Es decir, que ese papá-estado, esa forma paternalista, evidentemente, yo creo que la hora ha terminado. Estamos viviendo una segunda revolución industrial, decían los amigos de Davos, ¿no? Esta revolución digital comprendo que es muy difícil. Yo recuerdo un discurso de Clinton cuando se dirigía a gente joven como todos ustedes o todos vosotros y les decía: vuestros padres han tenido un solo trabajo, vosotros vais a tener que tener 9. Bueno, es duro, difícil, pero evidentemente tenéis que reinventar vuestro mundo. Igual que después de la primera revolución industrial surgieron evidentemente los grandes movimientos obreros de trabajadores, porque hubo unos problemas enormes, y en este momento estamos viviendo un momento realmente difícil. Pero esa segunda revolución industrial, evidentemente esta era digital, pues impone graves retos y dificultades, efectivamente. Entonces, para contaros esto, nosotros en ese concurso, a partir del Fórum de Barcelona, donde fuimos la única campaña escolar, porque la que se había diseñado era toda en catalán, entonces estaban los de Tarragona, los de Lérida, los de, en fin, Gerona y compañía. Entonces la nuestra, que se había presentado gracias a una profesora argentina que me dio, siempre hay que poner algún argentino, pero que no sea psicoanalista, por favor. Sobre todo si es dama, caballeros, alejaros de las psicoanalistas argentinas, que son freudianas, pues puede ocurriros de todo. Entonces, a partir de entonces, en nuestros concursos son todos gráficos. Puede ser gráfica, fotografía, o sea, artes visuales, ¿no? Entre los participantes en los últimos 5 años tenía una School of Creativity de Hong Kong. Y bueno, yo llegué a China, pasé volaba con esta gente de Emirates, que por cierto han bajado los de Emirates. Es decir, sí, en los nuevos modelos es más estándar todo. Es decir, han pasado de esa cultura, si quieres, de nuevo rico, a una cultura más estándar. Industrializada. Sí, más industrializada para todos, más, digamos así, más normalizada. El tema central, leyendo la prensa, porque yo soy un devorador de prensa, cuando veo un periódico pues, se me hacen los ojos agua, ¿no? Pues a la boca agua. El tema central es el petróleo, claro, cosa que aquí no estamos hablando. El precio del crudo, bueno, es fundamental lo que está pasando con esa bajada tremenda. El tema del fracking, en fin, son todos temas de una actualidad enorme, como sería en la Unión Europea el tema del Brexit, o sea, la salida de Inglaterra. Entonces era muy intrigante estos dibujos maravillosos que llevaban de China, unos dibujos fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, yo intenté saber qué escuela tenían, misterioso. Y resulta que era, y esto está el espíritu emprendedorial, el espíritu chino, ¿no? Era un cierto Mr. Chang, un señor de 39 años, igual que Harry Potter, con una mujer como la Barbie, porque tengo que decir que en Hong Kong, igual que en ese sitio, en Shanghai, y no digamos Tokio, pues la gente quiere marcas. Gucci en Roma y en el mundo se ha convertido en un supermercado japonés. Y las hongkonesas, evidentemente, o sea, se veía cosas que normalmente no se ven. Chanel auténticos, en fin, cosas, realmente unos bolsos de los que le gustaba a Rita Barberá, ¿no? Por cierto, no sé si estos amigos policías estarán con los del PP por ahí, no sabemos. No sé, pero estarán con... han desaparecido todos. Pues si han desaparecido todos, igual están con los amigos del PP, ¿no? Bueno, perdón por esta... ¿Custodiándolo o deteniéndolo? Es broma. Bueno, te voy a decir que esto es un poco, en este campo, es un poco el mal costumbre, dicen los italianos, las malas prácticas, porque estamos acostumbrados a malas prácticas. La gente creía que se podía hacer eso, ¿sabes? Había una cultura de la impunidad. Bueno, entonces me espera ahí un caballero, no hablaba casi nada inglés, entonces era como si fuera un hijo de
o un nieto de Bosé, de Miguel Bosé, estilizadito y tal. Entonces yo le dije, yo al de tóxico, le dije que era un delfín y que yo el hipopótamo. Él no entendía bien, y una cosa que me llamó mucho la atención, La ciudad no es para mí, como la famosa película, me llamó, que es que la gente habla con el traductor. Sí, habla con el traductor. Bueno, pues está todo el mundo hablando ahí con el traductor. Igual que también me llamó la atención mucho cómo desaparece el dinero en muchas cosas. Tienen máquinas, por ejemplo, acercan esto para pagar muchas cosas. En fin, son cosas de este avance tecnológico. Bueno, este señor me llevan al hotel y me viene a buscar el señor el Mike Chan, el Harry Potter chino, con la Barbie china. Viene a buscarlo. Ella pues muy puesta con un pues, nosotros en España diríamos muy cursi, pero bueno, muy, digamos, muy estilizada, ¿no? Y entonces me hicieron pues el recorrido turístico que se hace, que es ir enfrente del puerto Victoria, sacarse las fotos. Y bueno, es un rito que todo hay luz y sonido. Hay los vestigios, hay una torre de la época victoriana. Bueno, y es un maridaje, si quieres, entre dos mundos. Pero bueno, ¿dónde estarían las escuelas? Pues al día siguiente me llevaron a otro sitio, pero yo esas escuelas no las veía por ningún sitio. Y no había tales escuelas. No había tales escuelas. Lo que sí había era 8 tiendas en centros comerciales. 8 tiendas en centros comerciales, donde había, aparte de lo que vendían, plumas antiguas, en fin, plumas de estas como las, en fin, bueno, como si fueran bueno, plumas antiguas, y también reproducciones de museos, pañuelos de museos, y tenían academias en cada sitio. Academias con chicos y chicas, sobre todo chicas. Tengo que decir que hoy el mundo es femenino en el campo de la creatividad, ¿no? Bueno, chicas que estaban pintando y que hacían unas verdaderas obras de arte. Esta gente después se presentaba a concursos en todo el mundo, concursos que evidentemente ganaban, porque os aseguro que son de una calidad increíble, y era realmente muy curioso, es decir, cómo se llevaba esa forma de, a través del arte, expresar los valores, digamos, comunes, cómo se hacía de esta manera, aunando el elemento económico, el elemento comercial, con este otro elemento de hacer academias en centros comerciales. Hicieron una ceremonia de entrega de premios extraordinaria. Tengo que decir que nuestro consulado se portó muy bien, porque facilitó las relaciones con otros consulados. A todas estas vino una delegación de México, de Sonora, y una delegación de Filipinas. Filipinas está relativamente cerca, porque está a hora y media de avión. Y vinieron pues toda una delegación de chicos, de profesores que habían participado en el concurso y que tienen muy buenas relaciones, porque aunque salte de un tema a otro, tengo que deciros que Hong Kong tiene unas fraternas relaciones con Taiwán y con Filipinas. Es decir, hay unas relaciones, porque los taiwaneses, a pesar de, son como los hermanos separados. Y aquí, por ejemplo, cuando hay la fiesta de Taiwán, el chino va de tapadillo, felicita y se va. O sea, tienen estas relaciones. Entonces, bueno, organizaron una ceremonia suntuosa. Ellos nos habían pedido las fotos de los trabajos ganadores que se habían expuesto en el Corte Inglés de Alicante, donde llevamos 4 años, con unas exposiciones que son el camino a... Este era el camino a Hong Kong. Ahora hemos empezado el camino a Buenos Aires, porque el premio actual, después os hablaré del tema de Cervantes, es el camino a Buenos Aires. Nos apoyaron y estuvieron varios cónsules, y la verdad, con esas fotos que habían mandado, esta gente elaboró
un libro de 4 kilos. Un libro álbum de 4 kilos, recogiendo los mensajes, recogiendo todos los participantes, todos los trabajos. O sea, una labor que nosotros diríamos de chinos. Bueno, claro, evidentemente son chinos, pero quiero decir, pero bueno, algo faraónico. Faraónico, sí. Luego unos regalos a todos los cónsules. Estaba ese estuche con esa pluma de ave, se me escapaba lo del ave, la pluma, no el que tiene que tomar tu padre para ir a Sevilla, no, la ave, pluma de ave. Bueno, pues pluma de ave, después un reconocimiento muy bonito, y este libro que ya os digo, una verdadera pasada, vamos, una cosa realmente monumental. Y desfilaron todos los alumnos, que eran muchísimos. Se cortó la cinta con todos los cónsules sentados y la pareja de Harry Potter y la Barbie, todos allí, y el que os habla, y todos a la vez cortando a la vez. Después trajeron ramos de flores para todos. Es decir, una cosa realmente suntuosa la forma de prepararlo. Pero, claro, esto es mi maestro Ruiz Jiménez. Decía lo de una expresión, el pastel de liebre sin liebre, porque la tal School of Creativity no existe, es decir, existe una verdadera empresa dedicada a ese tema. Esto os da ejemplo, si quieres, de la gran creatividad. Es verdad que esa creatividad trepidante, donde, por ejemplo, este no era precisamente un intelectual, a él le gustaba pues jugar, y a ella le gustaba comprar. Decía que su pasión era la compra. Tenían servicio doméstico Filipinas, porque Filipinas e Indonesia, que son los países que afluyen a estos sitios, como también Emiratos, Qatar, etc. Por cierto, los filipinos son los marinos mercantes del mundo. El actual embajador, que se llama Salinas, es el magnate de las academias de preparación de estos náuticos, porque es que es importante lo que hacen los filipinos, ¿no? Pero es un país muy superpoblado, con muchas necesidades, y entonces, claro, se distribuyen a todos estos países. Y luego el caso de Indonesia, bueno, pues un caso parecido, aunque en Indonesia, donde estuve también después del tema de aquí de hablar de China, tengo que decir que hay una diferencia entre Yakarta, se puede hacer una generalización, se puede decir que hay 40 millones de ricos y 200 de pobres, es decir, que hay una diferencia tremenda, pero el tráfico que tiene Yakarta es algo increíble. Yo recuerdo, no sé, desde el aeropuerto al centro de la ciudad 3 horas, y decían que era un día normal, ¿no? O sea, tráfico, coches además nuevos, etc. O sea que hay mucho desarrollo en toda esa zona. Es verdad que esa palabra que enamora a la izquierda, que es desigualdad, porque cuando alguien te hable de oportunidades normalmente es de derecha, cuando alguien te hable de desigualdad es de izquierdas, ¿no? Quizá esto es decir, cómo se puede hacer una unión de estas dos ideas, ¿no? Entonces, la impresión que te da Hong Kong realmente es de una gran prosperidad y una gran creatividad. Y yo creo que ese es un aspecto fundamental. Si nuestros países europeos se siguen escudando exclusivamente en el papá-estado, en el gasto. Bueno, el plan, por ejemplo, de Podemos, 90.000 millones, es una cosa increíble. ¿Quién paga eso? Lo pagan las generaciones futuras. Si se instala esa mentalidad, es muy difícil, evidentemente, pugnar con toda esta gente, donde el desarrollo del mundo está claro que va por Asia, está claro que el Pacífico es mucho más importante hoy día que el Atlántico, y está claro también que nuestros países pues se convierten en sociedades de servicios y en sociedades donde, por ejemplo, en el sur de Europa, yo estoy convencido que en el resto de los países europeos, sobre todo lo que es Alemania, Holanda, Austria, no nos toman muy en serio.
Ellos vienen aquí, se ponen negros de sangría y de cosas, piensan en el fondo estos revoltosos del sur que nos están contando cuentos, ¿no? Pues bueno, las cosas famosas de las cuentas agrícolas de los italianos, en fin, no nos toman muy en serio y es una postura muy, muy marginal. Yo creo que el sur de Europa es una fuente de diversión para todos ellos. Y luego el tema, te voy a decir, claro, otro tema que no se aborda con seriedad es el tema de los refugiados. Como sabéis, el rector y yo estamos muy en contacto con el mundo diplomático y tengo que decir que todos estos países de Centro Europa, no digamos, no sé si habrá algún húngaro o alguna húngara, pero bueno, tienen unos regímenes durísimos, ¿no? Y absolutamente contrarios a los... Yo la única reflexión que os puedo decir es que realmente asombra ver tanta gente joven, tantos hombres y mujeres jóvenes huyendo, ¿no? Porque uno se imagina que si todos estos millones no se hubieran ido, el Daesh no hubiera podido imponerse, en fin, hubiera llegado a otros acuerdos. Vamos, Inglaterra, cuando estaba bajo las bombas, la gente no se fue toda a Estados Unidos, o no sé, Rusia, que fue la Unión Soviética, ha sido una verdadera hecatombe humana. No se fueron. Los mismos judíos en esa hecatombe terrible del Holocausto tampoco se marcharon todos corriendo. No sé cómo voy a decir, que evidentemente hay un problema. En este momento están padeciendo estos inviernos terribles, porque estos inviernos centroeuropeos, pero claro, ahí hay un tema central que cuando se les ve luchando contra los guardias y todo eso, uno piensa, perdón, pero todos estos millones, Dios mío, pero si estuvieran allí no estaría pasando esto. Comprendo que es un comentario muy sui generis, este que yo hago, que tiene que haber una acogida, pero hoy día lo que se está atendiendo, como sabéis, es que sea Turquía por un lado, que sea Italia, porque aquí nadie hablaba y tampoco de Grecia, porque aquí en Grecia se habla de Syriza y se habla de todo esto, pero no se hablaba en absoluto de la cantidad de emigrantes que estaban llegando, porque no se decía nada. Aquí se hablaba, ya sabes, del tema Syriza, pero no se decía lo que estaba pasando en todas estas islas, Lesbos y compañía, es decir, los problemas que tenía el gobierno griego, que estaban ahí. Italia también, ¿no? En Italia, la zona donde llegaban los emigrantes, y luego esas escenas que dan vergüenza de estar metido en el campo que sea, de ver los cuerpos humanos de los niños, de los ancianos, de todo el mundo moviéndose en las travesías, y luego las mafias, porque me contaban que en Turquía una de las razones de florecimiento de Turquía ahora son las mafias, ¿no? Las mafias de los traficantes. Cerca de desaparecidos 10.000 niños. Sí, es decir, que son elementos donde esas palabras de igualdad, solidaridad, fraternidad, pues están un poco en duda. Y eso tengo que decir que estos temas estamos tocando, evidentemente la política exterior española no existe. Es decir, en estos debates nadie habla de la política exterior. Hablan únicamente, bueno, de la zona euro, hablan del tema de la Unión Europea. El único que ha tocado el tema del Brexit es Pablo Iglesias, es el único que lo ha tocado, pero es un tema absolutamente que no se toca, como el tema de Cervantes, por ejemplo. Es decir, los ingleses han empezado, hubo un discurso de Cameron hablando sobre Shakespeare, y aquí no se ha hecho nada paralelo. Estamos en el 400 aniversario, estamos en un momento en que la lengua de Cervantes tiene una importancia enorme en todo el mundo y no se ha tocado el tema. Y nosotros hemos lanzado una campaña, que se lanzó en Nueva York, que fue con la misión española, se hizo una conferencia de prensa, y el tema era Don Quijote o la fuerza de la utopía, preparando el futuro. Este es nuestro tema, que hoy día está en aula. En aula tenemos un stand y estamos tocando ese tema.
hay un concurso de fotografía y hay un concurso gráfico. Tenemos dibujos, tenemos edad preescolar, tenemos dibujos, tenemos cartel y lema, mural, etcétera, etcétera. Tenemos un equipo muy bueno que diseña estos concursos, cuya finalidad es un poco, si queréis, utópica, pero bueno, hay que ser utópicos. Sobre todo los que sois jóvenes, si no sois utópicos, sois unos fósiles, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber otras generaciones que frenen los pies a los otros. Es decir, no debe ser que los que se deberían postular con el señor Errejón para entrar en un consejo de facultad pretenda ser ministro del Interior. Claro, esto es una cosa que gustaría al amigo Buñuel o a los surrealistas, pero vosotros tenéis que ser utópicos, tenéis que intentar cambiar el mundo, cambiar las cosas, eso es evidente, pero las otras generaciones deben aportar también otros valores como una experiencia. Yo fui anti-OTAN, fui a las marchas de Torrejón, etcétera, ¿no? Pero no, es decir, estuve con el tema contra los misiles y todo eso, pero reconozco que con los años la experiencia te dicta otras. El otro día viendo cómo pasó, casi me reconozco, porque yo era uno de los dirigentes con los anti-OTAN y otra gente, y digo, bueno, ¿será que con el paso de los tiempos se me ha reblandecido el cerebro? No, yo creo que la experiencia también cuenta, ¿no? Y cuando la gente se mete tanto con el IBEX del chico sensato de Hospitalet, que Rivera, ¿no? Bueno, es que si se va a pique el famoso IBEX, bueno, imaginaros que un banco de estos quebrara, ¿no? Es que son no solamente la señora Botín, Ana Botín, no, son 120.000 familias. Por ejemplo, está sufriendo grandes tribulaciones el Corte Inglés, por motivos sucesorios entre ellos. Bueno, imaginaros, y ahora hay un plan de prejubilación en el Corte Inglés, imaginaros por un momento que quebrara un gran almacén así. Es decir, son temas evidentemente muy difíciles y muy preocupantes. Tienen esta proyección social. Entonces nosotros, la idea es intentar, pues os hablo de la utopía, intentar buscar valores comunes. Y nosotros los valores comunes los descubrimos, si queréis, en las Naciones Unidas, es decir, en las resoluciones de Naciones Unidas, en las campañas que ha hecho Naciones Unidas, y lo que nosotros transmitimos son esos valores aceptados por todos los países del mundo. Por ejemplo, en este premio escolar, Don Quijote lucha contra los molinos, no contra los molinos, contra los objetivos de desarrollo sostenible, ¿eh? Que es un poco luchar por la dignidad del mundo, porque probablemente, según Jeffrey Sachs, la cosa más importante que ha hecho Naciones Unidas ha sido la lucha contra pobreza, analfabetismo, es decir, esas conquistas en el campo del hábitat, es decir, sanidad, ¿no? Es verdad que las grandes fundaciones de Bill Gates, etc., pues, han contribuido mucho, pero ha tenido mucha importancia Naciones Unidas en el plan que hicieron del milenio, del 2000 a 2015, esas metas globales, porque en eso sí Naciones Unidas puede influir. En otras cosas es complicado, es verdad que no han parado las guerras, es verdad que Ban Ki-moon, pues, que es un hombre, un diplomático que quizá los asiáticos suelen tener una aurea especial, ¿no? Suelen tener... Ban Ki-moon no sé, bueno, sigue la política. El anterior, el africano, realmente fue para mi modo de ver, fue un secretario, Kofi Annan fue un secretario general estupendo. Y además era un hombre muy cercano, que impulsaba muchas campañas, y no como el egipcio que tuvimos, que por ejemplo el secretario general egipcio
exigía que se le esperara pues igual 30 minutos todos de pie. En fin, quiero decir, son modelos de... Sí, son modelos de despotismo, que un señor que te hace esperar 30 minutos a todos de pie. Y Kofi Annan era un hombre que hizo, sobre todo hizo en Madrid una cumbre sobre el envejecimiento muy importante. Él decía que en África cada anciano que muere es una universidad que se extingue. Y para terminar esta charla quería hablarles de un tema del que no se menciona, que es el tema del envejecimiento de la población, de la falta de natalidad. Es decir, porque claro, ninguno de los que han hablado estos días sobre la visión de España, por ejemplo, y esto es válido para todos los demás países europeos, nos habla de la pirámide poblacional en absoluto. Es decir, no hablan de esto. Es más, yo le llamo el Divino Pedro Sánchez, ¿no? El Divino Pedro quiere también eutanasia. Es decir, bueno, o sea, ya ahí aligeramos la población con lo de la eutanasia, ¿no? Me imagino que los ricos gallegos estremecerán cuando oigan esto, porque yo soy asturiano, gracias a Dios, y un gallego que te pague un café se acuerda toda la vida casi, ¿no? Entonces no te digo nada, lo que va a ser el que esté ahí en su terruño, en la terruca, lo que va a ser el tema este de la eutanasia, que evidentemente, si manejado mal, puede ser la forma de despachar a la suegra, si se deja, etcétera, etcétera. Es decir, hay casos evidentemente terribles, casos conocidos tremendos, donde aquí en Leganés teníamos lo de Leganés al cielo. Carmena, no es solo Madrid al cielo, era Carmena, es Leganés al cielo, ¿no? Este señor que dormía a los que estaban muy enfermos, el doctor Montes, ¿no? Bueno, dormía y pasaba la mejor vida. Bueno, esto era una especie, a veces eran casos tremendos, pero claro, es muy difícil dejar en una persona el juzgar quién tiene que irse a otro barrio y quién no, ¿no? Joaquín, tú que siempre has estado tan preocupado por la juventud, ¿cómo ves la formación? Porque aquí cada vez que se cambia de gobierno se cambia de la ley de educación. Tu preocupación por los jóvenes desde la infancia, ¿cómo ves la proyección educativa de los jóvenes españoles? Hombre, muy bueno, tienen como formación universitaria, es decir, no hay una conexión entre, digamos, empresa, industria y universidad. Y entonces, claro, tenemos muchísima gente que tiene unos currículos maravillosos, no ha habido esa planificación. Y luego, evidentemente, yo, por ejemplo, en su época estuve en Alemania, etc. Tuve que marcharme, me fui a Alemania. No cabe duda que siempre se irá hacia los focos de crecimiento. Eso es inevitable. Es dramático que no tengamos un plan de educación, que cada gobierno que llegue haga tabula rasa. Luego, claro, cuando uno lee el informe PISA, me imagino que el rector hablará de eso, pues claro, el grado de comprensión, es decir, estamos muy atrasados en muchas cosas. Luego, claro, tenemos este problema lingüístico, que bueno, es un enriquecimiento lingüístico. A cierto punto, ¿no? Pero, evidentemente, tenemos también una lengua común, la lengua de Cervantes, es una lengua muy importante. Es muy difícil, por ejemplo, he hablado antes de los gallegos, ¿no? Un niño que hable gallego es muy difícil que tenga muy buena ortografía española. Yo no sé si la ortografía a García Márquez no le gustaba la ortografía, ¿no? puede que no. Los franceses, en cambio, ya sabéis que el ortografía es algo increíble, ¿no? Entonces yo te digo que yo creo que ha habido una mala planificación. Por ejemplo, la formación profesional, que debe ser muy importante. En España, pues es un poco, la formación profesional van los que fracasan y los tontos, y eso no debería ser así. Deberían. Y luego, cosa que pasa, yo conozco bastante bien también el caso italiano, donde, por ejemplo, cuando Fiat tuvo que emplear algo así como 70.000, tuvieron que ser, excepto 10.000, todos de fuera.
porque no había formación profesional para ser celador, para ser solador, para ser tornero, en fin, todo esto de formación profesional no había. Yo creo que hay una mala planificación, ¿sabes? Por otra parte, claro, se ha hecho un salto adelante terrible, un salto adelante muy grande, y tenemos unas juventudes concienciadas, porque hay que ver cómo hablan los compañeros de Podemos, ¿no? Es una cosa impresionante cómo hablan, ¿no? Parecen los del partido menchevique y bolchevique, pero tienen con una formación realmente extraordinaria. Pero yo insistiría como consejo de facultad. Ahora Rivera quiere hacer como una especie de estados, digamos, estados mayores de la educación, intentar a una ley que se sustente entre todos. Es un tema realmente muy difícil, no solamente por las mareas verdes, sino también cuando hubo el movimiento de Penenes antes, ¿no? Es un campo muy difícil. Tengo que decir que nosotros hacemos este premio escolar, pero nunca hemos tenido problemas de este tipo porque no nos hemos metido en lo que son el tema educativo. Y hablando de por ejemplo, el conocimiento de la historia, tendría que haber un conocimiento no solamente español, sino europeo, ¿no? Que por cierto, no sé si os gusta el cine, ¿no? Si os gusta el cine y queréis ver una película truculenta, tenéis que ver La corona partida, porque, bueno, es decir, nosotros quizá los que estábamos en la dictadura de Franco, aunque yo estuve en un exilio voluntario, tengo que deciros que nos contaban una historia que era la historia sagrada, ¿no? Pero luego te enteras que el emperador Carlos tiene un hijo con su abuela, en fin, unas cosas, luego que por ejemplo a Felipe el Hermoso lo envenenan, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, hay unas historias, entonces no puedo contestarte, no estoy preparado para contestarte en esto, pero evidentemente siguiendo el informe PISA se ve que hay, y eso de que cada autonomía tenga su competencia delegada. Sí. Hay cosas que pueden ser positivas. Yo veo, por ejemplo, en Asturias cómo se ha potenciado mucho la historia asturiana, pero claro, la historia asturiana separada de todo lo demás, pues una cosa, terminando con el tema de Hong Kong, que quiero deciros que llama mucho la atención en China y en Hong Kong, es esa mezcla entre ese desarrollismo salvaje, esa economía de mercado tremenda, y luego el respeto de las tradiciones. Porque, por ejemplo, cuando se inaugura una tienda, pues hacen una especie, como los amigos vascos hacen eso del aurrescu, y los catalanes lo del castellete, en fin, esas cosas, ¿no? En Asturias la gaita y tal. No, ellos lo que hacen es unos dragones, bailan unos dragones, unos señores vestidos como en los tiempos de los mandarines, pues van repartiendo unas monedas de chocolate, etc. Y este elemento, es decir, este elemento que si queréis mágico tradicional, se alterna con un capitalismo salvaje, por otro lado. Y una cosa que interesa mucho en China, pero que como occidental es difícil que te entiendan, es Confucio. Es decir, ellos ya sabéis que el idioma chino, bueno, aparte del xie xie, ni hao ma, cosas que cuando vayáis a un restaurante chino o a un supermercado chino, pues si decís ni hao ma, pues hola, estáis muy bien recibidos, es decir, xie xie, cuando la cajera te da la vuelta, etc. Pues, pero es incomprensible la palabra Confucio, pero cuando se le explica, es decir, Confucio tiene una fuerza extraordinaria en China y el budismo también tiene fuerza en China. O sea que, junto a esta política desarrollista enorme, existe también un fondo religioso que está ahí. Y en Hong Kong, por ejemplo, existen iglesias, existe culto. Pero ya te digo, el tema ese de la educación es un tema enormemente difícil. Y habría que tener, evidentemente, propuestas. Debería haber unos estados generales de la educación, pero hay un enfrentamiento tal, ¿no?, entre unos y otros, desgraciadamente, que es
es muy difícil, ¿no?, saber si Jaume el Conqueror o Jaime I el Conquistador, si era de Valencia, si era de Cataluña, si era de, en fin, no digamos Fabila y el oso, en fin, todas estas historias que nos divierten y que en la historia. Y un último comentario que quiero hacer sobre Shakespeare y Cervantes es que mientras Shakespeare habla de la realeza, porque bueno, los grandes dramas de él son todos de reyes, son todos de cortes. Cervantes no, Cervantes en absoluto. Cervantes en realidad trata de otros temas, trata a la gente de a pie. Las conexiones que tiene con los que mandan son muy pequeñas, es decir, y luego, evidentemente, Cervantes es el precursor de la telenovela, ¿no? Quien vea, por ejemplo, la española inglesa, bueno, eso es una telenovela, es decir, que es una... de su genialidad, ¿no? De su genialidad. Entonces, en el campo de la educación, evidentemente tendría que haber unos estados generales. Tenemos gente preparadísima, pero hay un problema ideológico enorme. Pensad, por ejemplo, en Cataluña, cuando hicieron ese congreso, hablando de la historia de Cataluña, que se la han inventado, porque en 1714 era una lucha entre españoles y luchaban unos y otros. Y el tal Casanova no fue el héroe de las libertades. Este señor siguió viviendo allí en Barcelona, y bueno, hacer de 1714 la historia de una derrota, ¿no? Lo que había eran Austrias y Borbones. Es decir, que los Borbones trajeron el decreto de nueva planta y trajeron una concepción centralista. Es verdad que algunos perdieron fueros, pero se ha hecho una verdadera leyenda de todo esto. Y tendría que haber efectivamente esa historia común, ¿sabes? Pero yo creo que tendría que haber, ¿sabes?, con unos estados generales de la educación, luego también imitar a otros países, ¿no? Porque en esto tenemos asesores de la UNESCO, tenemos... pero nos enfrentamos con una juventud española donde hay más gente que ha terminado la universidad que en ningún sitio, y que luego se sienten, tienen una gran frustración, porque cuando ven todos sus títulos y ven que no tienen acceso o que están abocados a 500 euros, 600 euros, 300 euros, etcétera, etcétera, claro, comprendo que esto sea muy difícil y que la gente tenga que marcharse a esos focos, precisamente, de desarrollo, a esa gente que cree en la creatividad, ¿no? Que existe. Yo comprendo que es muy duro, pero imaginaos un país, seamos utópicos, un país donde toda la población sea creativa. Evidentemente se conseguirían muchas cosas, pero imaginaos lo contrario, uno que estén siempre enfermos, ¿no? Uno que estén siempre enfermos, que haya un absentismo terrible, o quiero decir que son dos, o ese Estado subvencionado. Yo creo que esa idea del Estado subvencionado es una idea realmente muy nociva. Muy bien, le damos un fuerte aplauso al profesor. Me he ido un poco por las ramas, ¿sabes? Pero bueno. Es lo que tienen los intelectuales. Gracias. Pero bueno, no he leído un papel, como he visto. Fírmanos el libro de autoridades. ¿Tienes un bolígrafo? Sí. Pues, ¿Hay preguntas? ¿alguna pregunta? Aprovechamos. Sí.